Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es 5 de mayo de 2025, son las 6 de la tarde casi acá, en Argentina, en Buenos Aires, y un saludo para toda la gente que nos sigue escuchando la lectura bíblica de las escrituras griegas. Y vamos a hacer con la lectura de Mateo 15. Les cuento que por acá, donde yo vivo, está nubladísimo. Toda la semana va a estar lloviendo, hasta el día jueves, y bueno, hay que sobrevivir. Así que le ponemos mucha fe en Jehová y le pedimos que nos ayude a sobrevivir justamente. Y que le pedimos también ganas para ir a la asamblea este próximo 10 de mayo. Bueno, quizás que nos encontremos y bueno, será como Dios quiera que sea. El 14 ya lo leímos, ahora vamos a leer si es que me deja este celular porque medio que no funciona muy bien. Vamos a hacer Mateo 15, ahí vamos, dice... Mateo 15 dice: Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas que venían de Jerusalén y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos pasan por alto las tradiciones de los hombres de tiempos antiguos? Por ejemplo, ellos no se lavan las manos antes de comer. Él les respondió: ¿Y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias tradiciones? Por ejemplo, Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable con desprecio de su padre o su madre se le dará muerte. Pero ustedes dicen: el que le diga a su padre o su madre: todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti es un regalo que está dedicado a Dios, ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas. Con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Entonces le pidió a la multitud que se acercaran y dijo: escuchen y comprendan lo que estoy diciendo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que la contamina. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó: toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que déjenlos. Guías ciegos es lo que son, y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Pedro entonces le pidió: explícanos la comparación, a lo que él dijo: pero es que ustedes tampoco son capaces de entenderlo todavía. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y luego termina en la letrina? En cambio, las cosas que salen por la boca vienen del corazón y esas cosas contaminan a una persona. Por ejemplo, del corazón salen razonamientos malvados, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y blasfemia. Estas son las cosas que contaminan a una persona, pero comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y resulta que llegó una mujer fenicia de esa región y gritó: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está cruelmente poseída por un demonio». Pero él no le contestó ni una sola palabra. Así que sus discípulos se le acercaron y se pusieron a rogarle: «Dile que se vaya, porque no deja de gritar detrás de nosotros». Él respondió: «Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel». Pero la mujer vino, se inclinó ante él y le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos». «Cierto, señor», admitió ella, «pero la verdad es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se te cumpla lo que deseas». Y en ese momento su hija quedó sana. Después de irse de allí, Jesús llegó a un lugar cercano al mar de Galilea y subió a la montaña. Mientras estaba ahí sentado, se le acercaron grandes multitudes que le traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se quedó asombrada al ver que los mudos hablaban, que los lisiados quedaban curados, que los cojos caminaban bien y que los ciegos veían, y le dieron gloria al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me conmueve profundamente ver a esta multitud, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos de vuelta con hambre, no sea que se desmayen por el camino». Pero los discípulos le dijeron: «Este es un lugar retirado. ¿De dónde vamos a sacar suficiente pan para dejar satisfecha a esta multitud tan grande?». Entonces Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le respondieron: 7 y unos cuantos pescaditos. Así que después de mandarle a la multitud que se sentaran al suelo, tomó los 7 panes y los pescados, les dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron 7 canastas grandes llenas de los pedazos que sobraron.
Comieron 4000 hombres, además de las mujeres y los niños. Finalmente, después de despedir a las multitudes, se subió a la barca y llegó a la región de Magadán. Mateo capítulo 16. Allí se le acercaron a los fariseos y los saduceos, y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara alguna señal del cielo. Él les respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo intenso. Y por la mañana dicen, hoy tendremos un día frío y lluvioso porque el cielo está rojo intenso pero sombrío. Saben interpretar la apariencia del cielo, pero no son capaces de interpretar las señales de los tiempos. Esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal, pero no se le dará ninguna excepto la señal de Jonás. Con eso se fue y los dejó. Entonces cruzaron a la otra orilla, pero a los discípulos se le había olvidado llevar pan. Jesús les dijo, mantengan los ojos bien abiertos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Así que se pusieron a comentar entre ellos, no trajimos pan. Dándose cuenta de eso, Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están comentando entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no ven de qué se trata? ¿Es que no se acuerdan de los 5 panes que alcanzaron para alimentar a 5000 hombres y de todas las canastas que recogieron? Y ya se olvidaron de los 7 panes que alcanzaron para alimentar 4000 hombres y de cuántas canastas grandes recogieron. ¿Cómo es que no se dieron cuenta de que no les estaba hablando de pan? Lo que les dije es que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Ahí fue cuando comprendieron que no les había hablado de tener cuidado con la levadura del pan, sino con las cosas que enseñaban los fariseos y los saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación y las puertas de la tumba no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. Entonces les ordenó con firmeza a los discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. A partir de ese momento Jesús comenzó a explicarle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y al tercer día resucitado. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, no seas tan duro contigo mismo. Eso jamás te va a pasar a ti. Pero él le dio la espalda a Pedro y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Eres un estorbo en mi camino, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por causa de mí la encontrará. En realidad, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué puede dar alguien a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. Les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 17. 6 días después, Jesús se llevó a Pedro y también a Santiago y su hermano Juan a una montaña alta donde estuvieron a solas. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió brillante como la luz. En eso se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, armo 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él todavía estaba hablando, cuando una nube brillante los cubrió y de repente de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado. Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, tenían muchísimo miedo. Entonces Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no les cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre se ha levantado entre los muertos. Pero los discípulos le preguntaron, entonces, ¿cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Él les respondió, es verdad, Elías tiene que venir primero y poner de nuevo todas las cosas en orden. Ahora bien, yo les digo que Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también hará sufrir al Hijo del Hombre. Ahí fue cuando los discípulos se dieron cuenta de que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la multitud,
un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. En respuesta Jesús dijo: Esta generación retorcida y sin fe. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráiganmelo acá. Entonces Jesús reprendió al demonio y este salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. Los discípulos luego se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les respondió: por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y al tercer día será resucitado. Eso llenó de tristeza a los discípulos. Después de que ellos llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro por los hombres que cobraban el impuesto de los 2 dracmas y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto de los 2 dracmas? Él les respondió: sí, lo paga. Pero entonces entró en la casa y antes de que él dijera nada, Jesús le preguntó: ¿tú qué dirías, Simón? ¿A quiénes les cobran los reyes de la tierra impuestos y tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? Él le respondió: a los extraños. Y Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están libres de pagar impuestos. Pero para no escandalizarlos, vete al mar y echa el anzuelo. Cuando abras la boca del primer pez que saques, encontrarás una moneda de plata. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Capítulo 18. En esa ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que a no ser que cambien y lleguen a ser como niños, nunca van a entrar en el reino de los cielos. Por eso, el que sea humilde como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre también me recibe a mí. Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo hundieran en alta mar. Ay del mundo por las cosas que hacen tropezar. Claro, es inevitable que vengan cosas que hagan tropezar, pero ay del hombre por medio de quien vengan. Por eso, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtatelos y échalo lejos. Es preferible que alcances la vida manco o cojo a que seas echado al fuego eterno con las 2 manos o los 2 pies. También si tu ojo te hace tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que alcances la vida con un solo ojo a que con los 2 ojos seas echado a la gehenna de fuego. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no creen que dejará las otras 99 en la montaña y se pondrá a buscar a la que anda perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se perdieron. Lo mismo sucede con mi Padre que está en el cielo. Él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu hermano. Pero si no escucha, vuelve acompañado de 1 o 2 personas más para que todo asunto pueda confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no los escucha a ellos, infórmaselo a la congregación. Y si ni siquiera escucha a la congregación, entonces considéralo como alguien de las naciones y como un cobrador de impuestos. Les aseguro que todas las cosas que aten en la tierra ya estarán atadas en el cielo. Y todas las cosas que desaten en la tierra ya estarán desatadas en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes en la tierra están de acuerdo en pedir algo importante, se les hará realidad gracias a mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Por eso el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus esclavos. Cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le debía 10.000 talentos. Como el esclavo no tenía con qué pagarle, su amo ordenó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, así como todas las cosas que tenía para que se pagara la deuda. Pero el esclavo cayó a sus pies, se inclinó ante él y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto conmovió mucho al amo, así que dejó al esclavo que se fuera y le perdonó la deuda. Pero aquel esclavo salió
encontró a uno de sus compañeros de esclavitud que le debía 100 denarios. Él lo agarró y comenzó a estrangularlo. Le decía, paga todo lo que debes. Y este compañero suyo cayó a sus pies y le suplicó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso escucharlo, se fue y mandó que lo metieran en prisión hasta que pudiera pagar la deuda. Cuando los demás compañeros esclavos se enteraron de lo que había pasado, se disgustaron mucho y fueron a contárselo todo a su amo. Entonces su amo lo mandó llamar y le dijo, esclavo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda cuando me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero igual que yo tuve misericordia de ti? Su amo se indignó tanto que se lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial los tratará a ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. 19. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y llegó a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él curó allí a los enfermos. Entonces se le acercaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el hombre le diera un certificado de divorcio a su esposa y la despidiera? Él les respondió, Moisés les hizo la concesión de que se divorciaran de su esposa por la terquedad de ustedes. Pero al principio eso no era así. Yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con su esposa, es mejor no casarse. Él les dijo, no todos pueden cumplir con estas palabras, solo los que tienen el don. Algunos eunucos ya nacieron así, otros los hicieron eunucos, los hombres, pero hay otros que se han hecho eunucos a ellos mismos por el reino de los cielos. Quien pueda cumplir con esto, que lo haga. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Sin embargo, Jesús dijo, dejen tranquilos a los niños, no traten de impedirles que se acerquen a mí porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Luego puso las manos sobre ellos y se fue de allí. Entonces se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno. De todos modos, si quieres alcanzar la vida, tienes que obedecer siempre los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó él. Y Jesús le contestó, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El joven le dijo, yo todo esto siempre lo he obedecido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sé mi seguidor. Al oír eso, el joven se fue muy triste, ya que tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que será difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De nuevo les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando los discípulos oyeron eso, se quedaron totalmente impactados y dijeron, entonces, ¿quién se podrá salvar? Mirándolo fijamente, Jesús les dijo, para los humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió, mira que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le dijo, les aseguro que cuando llegue el tiempo de hacerlo todo nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Mateo 20. Porque el reino de los cielos es como el dueño de una propiedad que salió muy temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viña. Después de ponerse de acuerdo con los trabajadores en que les pagaría un denario al día, los envió a su viña. Cerca de la hora tercera volvió a salir y vio la plaza de mercado a otros. Vio en la plaza de mercado a otros que estaban allí de pie sin trabajo. Así que les dijo, vayan también ustedes a la viña, que les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Él salió de nuevo cerca de la hora sexta y también de la hora novena, y volvió a hacer lo mismo. Finalmente salió cerca de la hora 11 y encontró a otro más que estaba allí parados. Así que les preguntó, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajo? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña.
Cuando anocheció, el dueño de la viña le dijo a su encargado: llama a los trabajadores y pagales. Empieza por los últimos y termina por los primeros. Cuando se presentaron los trabajadores de la hora 11, cada uno de ellos recibió un denario. Por eso los primeros, cuando se presentaron, esperaban recibir más. Pero a ellos también se les pagó un denario. Al recibirlo empezaron a quejarse del dueño de la propiedad. Y le dijeron: estos últimos han trabajado apenas una hora. Y tú los tratas igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Pero les respondió a uno de ellos: amigo, yo no me he portado mal contigo. Quedamos en que te pagaría un denario, ¿no es cierto? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle al último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O es que tienes envidia porque soy generoso con ellos? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús se llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones que se burlaban de él. Les darán latigazos y los ejecutarán en un madero, y al tercer día será resucitado. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus 2 hijos y se inclinó ante él para pedirle algo. Él le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió: manda que mis 2 hijos se sienten contigo en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa de la que yo estoy a punto de beber? Sí podemos, le respondieron. Él les dijo: si ustedes van a beber de mi copa, sí, ustedes van a beber de mi copa, pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado. Cuando los otros 10 se enteraron de esto, se indignaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones dominan el pueblo y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente? Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Cuando salían de Jericó, una gran multitud los siguió. Y resulta que 2 ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús estaba pasando por ahí y gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces la gente los reprendió y les dijo que se callaran. Pero ellos gritaban más fuerte todavía: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Así que Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, que se nos abran los ojos. Y Jesús, profundamente conmovido, les tocó los ojos. Enseguida volvieron a ver y los siguieron. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús mandó a 2 discípulos con esta instrucción: vayan a la aldea que ven allí. Apenas lleguen, encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, contesten: el Señor los necesita. Enseguida dejará que se los lleven. Todo esto, de hecho, pasó para que se cumpliera lo que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: díganle a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, es apacible, y va montado en un burro, sí, en un burrito, la cría de un animal de carga. Así que los discípulos se fueron e hicieron tal como Jesús les había ordenado. Le trajeron la burra y su burrito y pusieron sus mantos sobre ellos, y él se sentó encima. La mayor parte de la multitud extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los extendían por el camino. Además, las multitudes que iban delante de él y las que iban siguiendo los gritaban: Salva, rogamos al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Salva, lo rogamos en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad entera se alborotó y la gente preguntaba: ¿quién es este? Las multitudes respondían: es el profeta Jesús, Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los que cambiaban en dinero y los bancos de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. También se le acercaron ciegos y cojos en el templo y él los curó. Los sacerdotes principales y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía, y a los niños gritando en el templo: Salva, rogamos al Hijo de David. Así que le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que están diciendo? Él le respondió: sí, lo oigo. ¿Es que ustedes nunca leyeron esto? Has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho salga alabanza. Y dejándolos allí, salió de la ciudad y se fue a Betania,
donde pasó la noche. Cuando volvía a la ciudad temprano por la mañana le dio hambre. Entonces vio una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada, solo hojas, y le dijo: que nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron asombrados y dijeron: ¿posible que la higuera se secara de golpe? Jesús les respondió: les aseguro que, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo les hice a la higuera, sino que también le dirán a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y así pasará. Y todo lo que pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán. Después de que entró en el templo, los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacerlas? Jesús les respondió: yo también les preguntaré algo. Si me lo contestan, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo que Juan realizaba, ¿de dónde venían? Del cielo o de los hombres. Ellos empezaron a razonar sobre el asunto unos con otros. Decían: si le contestamos que venía del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que venía de los hombres, nos da miedo la reacción de la multitud, porque todos consideraban a Juan un profeta. Así que le respondieron: no lo sabemos. A su vez Jesús le dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué piensan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos se acercó al primero y le dijo: hijo, vete a trabajar hoy en la viña. El hijo le respondió: no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Luego el hombre se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este le respondió: sí, señor, yo voy, pero después no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le contestaron: el primero. Jesús le dijo: les aseguro, cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque Juan vino y les mostró el buen camino, pero ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes vieron eso, pero ni siquiera así se arrepintieron ni creyeron en él. Escuchen otra comparación. Un hombre, el dueño de un terreno, plantó una viña y la rodeó con una cerca. Además excavó un lagar allí y construyó una torre. Luego les alquiló la viña a unos agricultores y viajó al extranjero. Cuando llegó la temporada de la vendimia, envió sus esclavos a los agricultores para recibir su parte del fruto. Pero los agricultores agarraron a los esclavos y a uno les dieron una paliza. Al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. El dueño volvió a enviar esclavos más que a la primera vez, pero les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, porque decía: respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los agricultores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos, matémoslo y así nos quedamos con su herencia. De modo que lo agarraron, le sacaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, cuando llegó el dueño de la viña, ¿qué les hará a los agricultores? Los que estaban escuchando le contestaron: por ser tan malos, acabará por completo con ellos y les alquilará la viña a otros agricultores, quienes le darán los frutos a su debido tiempo. Jesús les dijo: las escrituras dicen: la piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular. Está venido de Jehová, y para nosotros es maravillosa. Es que ustedes nunca lo leyeron. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes, y se les dará una nación que produzca los frutos esperados. Además, el que caiga sobre esta piedra quedará destrozado. Y si esta piedra le cae encima a alguien, lo dejará hecho pedazos. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos oyeron sus comparaciones, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Querían arrestarlo, pero les tenían miedo a las multitudes, porque éstas los consideraban un profeta. Nada más. Muchísimas gracias por ayudarme con la lectura, escuchándola y pensando, meditando en todo esto que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Que muy pronto nosotros lo vamos a ir viendo, que se va a ir cumpliendo todo lo que está profetizado para nuestros días, donde cositas que faltan todavía que sucedan y ya pronto vamos a estar recibiendo las bendiciones del reino de Dios. Así que nos encontramos pronto si Dios quiere. Que tengan una buena semana, que Dios los cuide, los proteja y que nos esforcemos, pero casi que ni nos demos cuenta que nos estamos esforzando por hacer las cosas bien, que nos salga del corazón, porque tenemos una conexión tan divina con Jehová, que todo lo que nosotros vayamos haciendo va a ser para que de verdad nos merezcamos la vida eterna. Saludos, gracias.